Amigos, la Comisión Nacional de Catequesis Familiar les da la bienvenida a su programa En Familia. Sigan con nosotros y caminemos juntos en familia de la mano de Jesús. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos escuchan. Estamos aquí gracias a la tecnología de Zoom por internet. Pido disculpas de antemano si tuviera yo algún problema con mi conexión a internet. Por ahí tenemos hoy un gran programa en su programa En Familia. Recuerden que estamos aquí con ustedes todos los miércoles a esta misma hora por Radio Hogar. Así que bueno, y hoy estamos súper contentos porque tenemos unos invitados que por primera vez nos acompañan acá en su programa de la catequesis familiar. Vamos hoy a compartir los micrófonos de Radio Hogar con nuestros hermanos de la parroquia San Jerónimo de La Cabima, Alcalde Díaz. Ellos se van a presentar ahorita con ustedes y les van a contar un poco más de su experiencia en catequesis familiar. Así es que adelante, hermanitos. Pueden presentarse ustedes mismos, por favor. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya dijiste, Leo, pues somos de la parroquia de San Jerónimo. Estamos muy, pero muy, muy contentos de estar en esta tarde con ustedes. Nosotros somos de catequesis familiar y pues esperamos que el compartir que vamos a tener durante esta hora sea para el enriquecimiento espiritual de todos. Pues mi nombre es Mireya y muy contenta de estar aquí. Buenas tardes, bendiciones a todos, hermanos. Mi nombre es Ana Mar, como dijo el hermano Leonardo, la hermana Mireya. Pertenecemos a la parroquia San Jerónimo, ubicado en La Cabima, cerca de la escuela La Cabima, en el corregimiento de Alcalde Díaz. La vicaría que pertenecemos es la de Santa Cruz. Muy buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes, mi nombre es Isis Ochoa, pertenezco a la parroquia San Jerónimo. Bienvenidos y buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, queridos hermanos en Cristo. Mi nombre es Raúl Hernández, pertenezco a la parroquia San Jerónimo también, pertenecemos a la pastoral de catequesis familiar. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Mi nombre es Daisy Ortega, pertenecemos a la parroquia San Jerónimo. Y para los que nos están escuchando, que no nos ven por las redes sociales, sino que están escuchando su programa en la frecuencia de Radio Hogar solamente, pues Daisy y Raúl son esposos y nos están acompañando nos van a contar un poco más de su vida en familia, en la catequesis familiar. Así es que, y tenemos también un invitado adicional que por ahí está conectándose, creo que tiene algunos problemas técnicos. Nuestro hermano Tito también está por allí, pero pronto es probable que se una con nosotros en esta tarde. Lo importante es que tenemos la alegría de contar por primera vez con nuestros hermanitos de allá de La Cabima, del área norte de la ciudad de Panamá. ¿Sí? ¿Cuántos años tienen? ¿Quién me cuenta? Antes que no puedo parar de hacerles esta pregunta antes del siguiente paso. ¿Cuántos años tienen ustedes en catequesis familiar en la parroquia San Jerónimo? Leo, bueno, yo en realidad esta es mi primera vez en catequesis familiar. Tengo 2 años, por decirte, y vas a encontrar que hay otros miembros del equipo que sí tienen muchísima más experiencia, muchísimo más tiempo, pero te puedo decir que han sido 2 años maravillosos. Maravillosos. Gracias, Mireya. ¿Y la parroquia entera? ¿Cuántos años tiene en catequesis familiar? Bueno, la parroquia entera tiene 20 años de tener catequesis familiar. Muy bien. Eso quería escuchar. Mireya, tú tienes 2 años y así como algunas personas tienen 1, 2, 3,
Hay quienes en Panamá tienen hasta 21 años de permanecer en la catequesis familiar. Pero hoy no queremos solo hablar de catequesis familiar. Este programa de radio es auspiciado por la catequesis familiar. Sin embargo, acá lo más importante, y pedimos disculpas de antemano si mencionamos mucho este tema y este nombre de la catequesis familiar, en realidad lo hacemos porque hemos vivido este programa de evangelización de la familia, por la familia, para las familias. Entonces lo hemos vivido en nuestros hogares y por eso tal vez mencionamos mucho el nombre de la catequesis familiar, pero como les decía, lo importante acá es que hoy queremos conversar con ustedes, darles testimonios a nuestros radio oyentes de cómo hemos vivido en nuestros hogares el evangelio, cómo hemos sentido la presencia de Jesús que llega a nuestra casa a través de este programa que hace 21, aproximadamente 22 años, llegó a Panamá para evangelizar a las familias y cómo muchas familias han sentido esa luz del evangelio, esa luz de la palabra de Dios florecer en su hogar y se han quedado trabajando, apoyando, participando en la iglesia, pero sobre todo viviendo en familia hasta más de 2, 3 generaciones y quién sabe, solo Dios sabe cuántas generaciones por ahí se benefician. Pero bueno, para no tomar tanto tiempo acá, porque ya dije bastante, lo importante acá es que nuestros amigos de San Jerónimo nos cuenten. Yo quiero entonces empezar realmente con una pregunta. Vamos a comenzar con la primera pregunta vamos a preguntarle a Ana. Ana, en cuanto a esa vida que uno a veces tiene en el hogar, todos llevamos unas vidas muchas veces, especialmente en la ciudad, muy ajetreadas. Cuando vivimos en la ciudad o en las afueras o en algunas otras ciudades, porque nos escuchan personas de todo el país. Entonces, en diferentes partes del país se vive una vida un poco acelerada. En el campo se vive probablemente una vida un poco más serena, más tranquila. Pero en las ciudades pues es más acelerada. En esa vida acelerada, Ana, a veces sucede que cada uno dentro de la familia vive como pegado de su trabajo. Cuando llega, come, luego se pega del celular, luego va a su cuarto y muchas veces convertimos nuestra casa en dormitorios independientes, ¿verdad? A los que llegamos a dormir y luego regresamos al trabajo. Sin embargo, el otro día conversábamos ustedes y yo sobre un cambio que se da cuando la palabra de Dios llega al hogar, ¿no? ¿Cómo ha sido ese cambio en ti o en algunas familias que tú conoces, Ana, en cuanto a pasar de una vida separados en sus cuartos, en sus enredos, a vivir ahora un tiempo de compartir en el hogar? ¿Cómo ha sido eso? Cuéntanos un poquito, Ana. Bueno, Leo, sabemos que tenemos una vida bien ajetreada, como tú lo dijiste, pero siempre hay que buscar de Dios. Cuando uno entra en este proceso, bien dijiste que no hablemos mucho de catequesis familiar, pero cuando uno entra en el proceso y escucha la palabra, a medida que tú vas actuando como discípulo de Jesús, va transformando. Primero se transforma la mamá, que es la que escucha los temas, luego el papá, el niño, y se va integrando, cada miembro de la familia se va integrando. Cuando hacemos los temas y lo desarrollamos, o una casa, ya sale el tío, la abuela, lo escucha y van participando de los temas. Y entonces a medida de eso se va transformando el núcleo familiar. Tuvieras lo bonito que es la transformación de un hogar cuando escucha la palabra de Dios, cuando la medita y cuando la ponen en ejemplo, porque eso es muy importante, ponerlo en ejemplo. Gracias, Ana. Entonces lo que tú me dices es que a veces comienza la reunión en el hogar con la mamá y el niño y poco a poco el papá también quiere añadir
y la tía y el tío y la abuelita y luego se va formando un conversatorio familiar. Sí, Qué así bueno. es. Qué bueno. Mireya, sobre la misma temática, ¿has tenido experiencias con algunas familias o con la tuya propia? Sí, por supuesto que sí. Hemos compartido que comentábamos que lamentablemente a veces en nuestra iglesia, nosotros los papás queremos irnos por el lado más fácil y buscamos las formaciones más cortas, las charlas más cortas, donde me demore menos tiempo para que mi hijo reciba el sacramento. Pero digo, es una realidad que es lamentable, producto tal vez como tú dices del mundo ajetreado en el que vivimos, pero la catequesis familiar es una alternativa y como hemos conversado antes, al principio entras con el temor y la incertidumbre de que si vas a poder aguantar los 2 años, pero creo que por ahí había un santo, que ahorita no recuerdo quién es, pero le decía a Dios, como que dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Entonces, el Señor mismo, esa misma palabra de Dios, es la que va haciendo fortaleza y te va abriendo las puertas y te va abriendo los caminos y te va permitiendo avanzar durante esos 2 años de catequesis familiar, adicional a la fraternidad que se da con las mismas familias de la misma barriada, por ejemplo, en mi comunidad, que es la de San Lorenzo, como la compañía de las otras mamás y las otras familias, esa fraternidad te va dando fuerzas, te anima, hasta el punto que en los tiempos de receso de esos 2 años, o incluso terminando la catequesis familiar, extrañas ese encuentro. Y al final lo que se disfruta, Leo, no se ve largo. Y la catequesis familiar se disfruta, y esos 2 años no se ven largos. Termina disfrutándolo toda la familia, no solamente el niño que va a recibir el sacramento, sino todos. Qué lindo, Mireya. Sabes que eso que tú comentas lo hemos vivido, lo hemos visto. Especialmente me encantó una palabra que mencionaste ahí, la fraternidad, ¿no? No estoy seguro, y ahí pido disculpas a los oyentes, las palabras con las que el Papa Francisco nos lo dice, pero el mensaje que el Papa Francisco nos está dando en este tiempo en cuanto a que la amistad debe ir más allá del círculo de mis amigos queridos, de mis carnales, como decimos en Panamá, de mis pasieros, ¿no? Entonces, o sea, la amistad debe ir hacia las personas que son diferentes a nosotros, las personas que no son iguales, inclusive, ¿por qué no? Los que piensan a veces diferentes a mí. Y en este programa de catequesis muchas veces sucede eso, como tú dices, esa fraternidad pues se extiende de familia en familia, de una familia a otra, y termina el programa, hacen los niños su primera comunión y estos hogares, estos padres quedan en esos grupos de trabajo unos con otros. Qué emocionante. Por ahí le quiero preguntar a nuestro hermano, el señor Tito, que estaba teniendo problemas técnicos, que si puede me hable para que me confirme si ya me puede escuchar. Así es que puede. Solo que el señor Tito, sí, creo que ya me está escuchando, señor Tito, pero aún tiene su micrófono en mudo. Gracias, sí, ya vi que me está escuchando. Solo tiene que quitar el micrófono, activar su micrófono, señor Tito, pero ya casi está listo el señor Tito para participar con nosotros también, quien es uno de los más antiguos, ¿verdad?, miembros de la catequesis familiar ahí en la parroquia San Jerónimo. Muy bien. Mientras tanto, ¿ya está listo, señor Tito? ¿Me escuchan? Le escuchamos muy bien, señor Tito, muy bien. Bienvenido, ahora sí estamos listos. Qué alegría poder contar con usted también y con todos nuestros hermanos, señor Tito. Yo tengo una pregunta para usted, señor Tito, para empezar. Y es la misma pregunta que estamos viendo. O sea, ¿cómo ha sido su experiencia o la de algunas personas que usted conoce en cuanto a ese proceso de aprender de Jesús en la casa? Porque estamos acostumbrados, y es normal, a aprender de Jesús en la iglesia, aprender de Jesús en la radio, qué bueno, ¿verdad?
aprender de Jesús, tal vez hasta en la escuela los niños le enseñan de Jesús. Pero este programa que estamos hablando, también podemos aprender de Jesús en la casa. ¿Cómo ha sido su experiencia ahí, señor Tito? Bueno, a ver, hermanito, en realidad pues ha sido, yo diría, una experiencia muy gratificante, ¿no? Primero, pues, siempre recordando esas palabras de Jesús cuando decía, pues, cuando 2 o 3 se reúnan en mi nombre, pues, ahí estoy yo en medio de ellos. Partiendo, pues, de esa premisa, siento que ha sido esa experiencia muy hermosa, porque recuerdo cuando yo empezaba estos encuentros con las familias, pues que así como yo, pues ellos también eran personas que conocíamos muy poco acerca, ¿no?, de ese conocimiento de Dios. Y es ver cómo esa hermosura del Evangelio, pues poco a poco iba despertando, ¿no?, en ese grupo de familias, pues esa necesidad ya de tener una mejor comunicación, ya nos ayudábamos mutuamente y como que ya se iba viviendo una alegría, ¿no? Que al comienzo pues había un cierto temor, pero bueno, gracias a Dios, las familias poco a poco ya se iban capacitando para hablar de Dios, ¿no? Bien. Y o sea que iban adquiriendo valores humanos, ¿no? También pues puedo decir que al capacitarse para hablar de Dios, pues ya iban teniendo una transformación, ¿no? Una renovación. También recuerdo un caso que me ocurrió, pues, con un grupo que en cierta ocasión decidimos, como yo conocía a una persona que vivía sola, ¿no? Era un anciano que vivía solo, tenía como 88 años, y el grupo pues decidimos a que lo íbamos a ir a visitar y que íbamos a compartir ese tema con él, ¿no? Y fue algo muy lindo porque llegamos desde el Señor y el Señor estaba muy alegre. Nosotros hicimos un cafecito para él, le llevamos también alimentos secos, o sea que compartimos momentos agradables, o sea que vivimos momentos de solidaridad, ¿no? Con el Señor y recuerdo pues que este Señor como cuando ya nos íbamos siempre quería darnos algo, ¿no? Lleven esto, lleven lo otro, ¿no? Y esto me recuerda pues cuando Jesús, pues sabemos que Jesús vino a este mundo para mostrarnos, ¿no? El rostro misericordioso de nuestro Padre Dios, ¿verdad? Y así vemos pues cómo yo podía decirlo que hoy día pues en nuestra parroquia, creo que ya algunos hermanos lo dijeron, puedo decir que ha habido un crecimiento, ¿no? En nuestra iglesia porque la familia pues ya iban despertando en ellos pues una necesidad, ¿no? De vivir más el evangelio, ya eran personas de oración, personas que querían participar en la iglesia, ya querían ser, digamos, lectores o parte del coro y en la vida parroquial también, ¿no? Y hoy día pues siento que ha sido una experiencia muy bonita porque entre todo, pues siempre se vivía un clima, ¿no? De amistad y de fraternidad. Y siento, pues, que ha sido muy bonito, pues, vivir esa riqueza, ¿no? Del Evangelio. Yo quisiera terminar con un pensamiento de nuestro... Pero terminar el programa todavía no, don Tito. Termina su parte nada más. Está bien. Ok, dele. Sí, listo. Entonces... hasta ahí pues mi No, díganos. Lo que quise decir, don Tito, es para que nuestros oyentes sepan que el programa aún no se termina, sino que usted va a terminar su parte aquí en lo que va a decirnos, pero adelante, díganos, por favor. No, o sea que mi participación en este momento, ¿no? Porque continúa es que un pensamiento de San Jerónimo, ¿no? Nuestro patrono, cuando decía en sus frases célebres, de acuerdo con tu fe, te irá en la vida. Si tienes fe, nada te será imposible.
ese es un pensamiento célebre de nuestro santo patrono San Jerónimo, ¿no? Cierto, Maravilloso. Sí. Sí, maravilloso, don Tito. Oiga, y no se preocupe, que después también hay espacio para seguir conversando todos. Claro que sí. Qué bonito pensamiento, ¿no? Si tienes fe, nada te será imposible, nada. Y cómo cuando la fe llega desde el hogar, cuando ya la fe llega desde el seno de la casa, de la familia, del hogar, yo siento que permanece. Mientras usted hablaba y nos comentaba eso, señor Tito, se me vino a mí a la mente algo que quiero compartir con nuestros oyentes, que tal vez es conocido para muchas personas en la iglesia, pero no para todos. Mire, hay muchas regiones del mundo donde la iglesia va en decadencia. Estamos hablando de la iglesia católica y de otras iglesias cristianas también. Y estamos hablando tal vez no de nuestros países latinoamericanos, no estoy seguro, pero sí de otras regiones del mundo como Europa, inclusive Norteamérica, por ejemplo. Hay inclusive lugares donde las iglesias se han quedado vacías. Entonces, yo creo que el poder evangelizar, el poder contar la alegría del evangelio desde la familia, desde el seno familiar, puede ayudar, está ayudando. Y en el ejemplo que ustedes nos están dando, lo podemos ver. Está ayudando a crecer, a fortalecer la iglesia y a fortalecer sobre todo la obra de Dios, ¿no? La obra del reino de Dios en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Muy bien. Entonces, ahora que hemos ya conversado algunos testimonios sobre esta vivencia de la fe, de la evangelización desde la familia, vamos a irnos a una pausa musical. Pero antes de irnos a la pausa, quiero recordarles a nuestros oyentes, si usted por primera vez nos escucha hoy, este es su programa En Familia, aquí en Radio Hogar, todos los miércoles a las 5 de la tarde, y está auspiciado por la Catequesis Familiar de Panamá. Si usted quiere, le invitamos a que nos mande un mensaje, mándenos un mensaje de sintonía o de comentarios, si usted ha participado en Catequesis Familiar, o puede mandarnos también sus preguntas sobre el tema de hoy, ¿verdad? Y nos la manda, por favor, a este número, 6381-5858. 6381-5858 por WhatsApp. El tema de hoy, Jesús transforma nuestra vida familiar. Jesús transforma nuestra vida familiar. Así es que ahora sí, vámonos a una corta pausa musical y volvemos en breve con nuestros hermanitos de la parroquia San Jerónimo. En familia, caminando juntos de la mano de Jesús. Soñaste, fruto de tu inmenso amor, a tu imagen nos has hecho, somos hijos de tu creación. Hiciste cielo y tierra, me conocías antes de nacer, son perfectos tus caminos, en ellos se ve tu grandeza. Adonai, Adonai, toda la tierra te canta. Adonai, Adonai, todo el honor para ti. En familia, caminando juntos de la mano de Jesús. Estamos de vuelta con su programa En Familia. Gracias por seguir con nosotros, escuchándonos, y hoy con la alegría de compartir por primera vez en este programa
con nuestros hermanos de la parroquia San Jerónimo, por allí de el sector norte de la ciudad. Bien, hermanitos, entonces vamos a continuar. Recuerden que el programa de hoy, Jesús transforma nuestra vida familiar. Así es que para continuar, entonces vamos a continuar pues conversando con nuestros hermanos, y ahora voy a preguntarle aquí a mi hermanita Isis un poco, pues el mismo tema, Isis. En realidad, ¿cómo ha sido pues su experiencia en la catequesis familiar? Cuéntenos más y sobre esa vivencia de la palabra de Dios en el hogar. Cuéntenos un poquito. Isis, creo que tiene su micrófono en mudo. Ahí, exacto, ahí. Muy bien. Todavía, ahora sí. Adelante, Isis. Muy buenas tardes nuevamente, queridos radio oyentes. Bueno, mi experiencia en catequesis familiar ya va de más de 18 años. Empecé con la catequesis tradicional con mis hijos, y bueno, cuando se dio el proyecto en la parroquia, en la vicaría, que todavía éramos vicaría, se nos dio pues que íbamos a empezar una catequesis nueva, una catequesis diferente. Yo dije, aquí estoy, aunque ya mis hijos hubiesen hecho sus primeras comuniones tradicionales. Pero en el largo de todo este tiempo, de estos más de 18 años en ella, puedo decir que ha sido una experiencia muy hermosa, una vivencia muy linda, conocer a tantas personas en el transcurso de los años, que como comentaba hace unos días, yo creo que tengo hasta nietos en la catequesis, que ya hicieron sus primeras comuniones en aquellos tiempos y tienen sus hijos, han entrado ahora a catequesis, y yo ahí, como la abuela ahí todavía. Mi familia se ha transformado bastante. Mis hijos, uno monaguillo, fue monaguillo, la otra fue animadora, el otro pues participó también. Y ahí estamos, sirviéndole al Señor en todo lo que se pueda. Gracias, Isis, gracias. Sí, y usted nos contaba el otro día también, mientras nos preparábamos para este programa, eso de que usted ya se siente abuela espiritual de muchos de sus hijos a quienes le enseñó el Evangelio. Y miren, aquí hay una enseñanza y un testimonio maravilloso, cómo esto traspasa generaciones. A veces, y es realmente pues la acción del Espíritu Santo, porque pues nosotros solo ponemos nuestra voz y nuestro intelecto ahí un poquito, pero el Espíritu Santo envía el mensaje y lo hace florecer, tanto así que se queda a través de generaciones. Definitivamente que eso no es solo nuestro, es Dios actuando ahí, y sobre todo da un regocijo inmenso de saber que es Dios actuando en la vida y el bienestar de cientos y cientos de hermanos. Y eso a través pues de nuestro país. Y en realidad pues la verdad es que es fascinante. Gracias, Isi, por ese comentario. Leo, ahora, también adelante, para decirte que esa belleza de transmitir el Evangelio en la familia puede ser que veamos los frutos en trabajos pastorales en las parroquias, que de hecho estoy segura que muchos de nosotros tienen bastantes testimonios de eso, pero también los valores que se concientizan durante el proceso de formación son valores que van a perdurar por siempre en la familia. Entonces, esa belleza de la palabra de Dios al final va a traer felicidad a esa familia, porque te va a ayudar a tomar las decisiones correctas en los momentos difíciles, en los momentos de pruebas, en los momentos de dificultad. Entonces la belleza de la palabra de Dios la ves reflejada en familias felices. Y por ende entonces vamos a tener una mejor sociedad. Entonces, el aporte de catequesis familiar es no solo la familia, sino también la belleza de ese evangelio que se traduce en mejores comunidades.
Y sí, y hay muchos radioescuchas que no te ven, pero yo te estoy viendo y algunos te estamos viendo por las redes sociales. Y cuando hablas de la alegría y la felicidad, se te siente en tu sonrisa que realmente lo vives en la catequesis. De verdad que sí. Gracias por ese aporte, Mireya. Y también Isi, claro que sí, el mismo aporte a las dos demuestran esa alegría, ¿no? Qué bueno. Saben ustedes, hoy en día, pues a través de la radio, de Radio Hogar, tenemos la fe de que nos escuchan personas que tienen un caminar en la iglesia, pero también confiamos que el Espíritu Santo nos trae oyentes que tal vez no tienen tantos años de caminar en la iglesia. Yo quiero contarles algo un poco desde lo más básico ahorita, muy brevemente. En la iglesia hay un documento que se llama, que viene de la iglesia, nos viene pues obviamente de Roma, y es el documento que se llama Directorio de Catequesis. El Directorio de Catequesis es un documento que explica muchísimos temas que tienen que ver con los procesos de catequesis, cómo se debe dar la catequesis, cuál debe ser la espiritualidad, cuál deben ser las prioridades de la catequesis. Y uno de los puntos más importantes del último documento del Directorio de Catequesis dice que la catequesis debe tener como prioridad, no es que es la única, pero una de las prioridades más importantes de la catequesis es la catequesis de adultos. Y ustedes ya nos han estado contando hoy todos estos ejemplos de cómo la catequesis familiar trabaja desde hace 20 años en la catequesis de adultos. Así es que bueno, qué bueno escuchar todo esto. Miren, ahora sí vamos a pasar con unos hermanitos que yo casi que puedo decir que son el plato fuerte de nuestro encuentro del día de hoy. Ellos se están riendo, si ustedes no lo ven porque están escuchándonos nada más por la radio, quiero que sepa que se están riendo porque esto yo no lo había dicho antes, pero sí, se me acaba de venir a la mente de que yo creo que ustedes son el plato fuerte del día de hoy, y son Daisy y Raúl. Daisy y Raúl son un matrimonio que forma parte de la catequesis familiar de la parroquia San Jerónimo, y ellos han venido a contarnos su testimonio de altas y bajas, pero más altas que bajas, ¿verdad?, en la catequesis. Entonces, yo voy a comenzar por hacerles la pregunta igual a los dos. Ustedes pueden empezar cualquiera de los dos, pero básicamente, pues, hablando del mismo tema, de cómo vivimos el evangelio en nuestros hogares, y ese evangelio enriquece la vida familiar. Así que desde ese punto de vista, sabemos que tanto ustedes nos han contado ya por ahí tras bastidores, tanto ustedes como otras familias que ustedes conocen han logrado superar momentos difíciles con el apoyo de otros miembros de la catequesis familiar. Si voy con la pregunta nuevamente para Daisy y Raúl, cosa que ustedes puedan continuar, chicos. La pregunta es sencilla, ¿cómo ha sido su experiencia en su hogar o con otros hogares? ¿Cómo han visto esa transformación de la vida que muchas veces vivimos pues en medio de este programa de catequesis familiar? Bueno, muy buenas tardes, hermanos. Primero felicitarlo por su iniciativa. La verdad que hace falta estos temas de catequesis familiar, porque en mi experiencia en catequesis familiar, y de hecho es uno de los temas, es la conversión, Leo. La conversión, y la conversión no es algo que tú vas a hacer de hoy para mañana. Es algo que por lo menos nos lo entregan mucho nuestros asesores en Pareja Guía, y en este caminar, la verdad, como lo mencionaron ya nuestros queridos hermanitos, tú te encuentras personas maravillosas, personas hermosas, de buen corazón, que a veces tú mismo te dices, oh, no todo está perdido, hay y habemos gente buena aún. Entonces, lo que te mencionaba de la conversión es un proceso, como el proceso de catequesis familiar, que tienes que tomarlo como ese don que Dios te da, que de hecho también se habla en los temas, que son los dones, las vocaciones y esto, ¿no? Esto te lleva a desarrollar 3 aspectos, 3 valores que ya el señor Tito y la señora Isi, los hermanos mencionaron. Uno, que son
el valor humano, el valor cristiano y el valor comunitario, que lo dijo la hermanita Mireya también, que no terminaste la catequesis y te vas y ya terminó mi hija ese proceso, sino que quedas dentro de la parroquia trabajando y sirviéndole a Dios. Al desarrollar los temas con nuestras familias, luego de las reuniones, recibes y me lo acuerdo que me lo recalcaba siempre una hermana asesora: Raúl, ese es el Espíritu Santo que te hace hablar, porque la verdad que los dos nos complementábamos al momento de desarrollar un tema. Dice: Raúl, tú hablas y yo te hago las diapositivas. ¿Quién habla más? ¿Quién habla más de los dos, Raúl? Ya no estamos alcanzando ahí los dos, hermano. Pero como ese es el objetivo del matrimonio, ¿no? Andar juntos, así que ya van ahí, ya van ahí. Los nervios ya solitos se van calmando. Así que eso lo hemos aprendido a manejar en estos temas. Pero la fraternidad que se vive, que ya lo mencionaron, es tan bonita que el problema de una familia lo tomas para ti. Y yo le decía a Daisy, casualmente: Daisy, después del año presencial del 2019 que empezamos catequesis familiar, nos estábamos preparando para el segundo año y vino la pandemia. Yo digo que este fue como el examen bimestral o trimestral de poner en ejercicio lo que hemos aprendido en estos temas de catequesis familiar. La fraternidad, el compartir, el servir a Dios, la ayuda al prójimo, que básicamente es lo que yo comentaba en mi tema, que los 10 mandamientos se simplifican en 2 al final, que es servir a Dios y amar a Dios, y servir al prójimo, o sea, amar al prójimo como a ti mismo también, a tus hermanos y todo eso. Exacto. Transmitir esa fe a nuestros hijos, a nuestra familia, que es el monseñor lo mencionaba mucho en la iglesia doméstica, que ahora por pandemia se volvió a practicar ese tema, el núcleo familiar, trabajar esa parte, transmitir eso a hijos, abuelos, como ya lo mencionaste, trabajar con familias que tú ni conoces, al presentarte, que usted lo mencionó, hermano Leonardo, tener ese tacto para no afectar la enseñanza, el aprendizaje, porque también aprendemos de todos nuestros hermanos. Este es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero la experiencia que te lleva, por lo menos donde yo llevo, y le voy a contar una experiencia cortita de la catequesis familiar, que usted dice que a nivel latinoamericano sí, ahí no se practica este modelo de catequesis familiar. Yo fui en el año 2020, antes que empezara, a un convivio el patrono allá era Don Bosco, eso es por la Uva de San Carlos. Y yo le comenté, porque me quedé de un día para otro, ellos son catequistas allá, pero allá, imagínense, dan misa una vez al mes, y los catequistas son como la catequesis como la que di yo, que tú ibas a la capilla esa vez por medio de mi abuela, que por eso yo le decía a mis asesoras que tal vez la fe mía me la transmitió mi abuela, que fue la que me crió. Entonces yo le empecé a comentar cómo trabajábamos nosotros con el manual, con los temas y todo eso, y la señora, la esposa del amigo mío que me invitó, dice que, oh, wow, Raúl, cómo me gustaría que practicáramos ese sistema de catequesis familiar acá. Entonces, transmitiendo esos mensajes y compartiendo esas palabras, porque yo te digo, a veces cuando ya estás metido y agarras este catequesis familiar para ti, ya los temas de fútbol, ya los temas de mecánica quedan en un plano aparte. El centro es Dios y tus hermanos. Raúl, voy a lanzar una comercial aquí ahorita. Si algún hermano nos está oyendo, ¿verdad? De allá de San Carlos o de Panamá Oeste o de cualquier parte del país, y le gustaría tener catequesis en su parroquia, obviamente ese proceso va a través del párroco, pero usted puede conversar con su párroco, y para saber más de la catequesis familiar puede escribirnos al teléfono 6381-5858. Ahí también, no es solo para el programa de radio, ahí también nos puede escribir para preguntarnos más sobre la catequesis familiar. Con gusto armamos una explicación, hasta quién sabe, tal vez podemos visitarle
a darles una explicación de eso, lo que es la catequesis familiar. Adelante, Raúl, quería dar esa comercial. Perfecto. Sí, lo que comentaba al tema final, el examen fue de la pandemia. Entregarse uno y entender ese mensaje que a nivel de administrativo y de capilla, así como se trabaja en familia, hay también mucho por hacer en parroquia, en capilla o en comunidad. Es el mensaje que queda para uno, seguir sirviendo a Dios y al prójimo. Ahora lo dejo con mi esposa, que también tiene una corta experiencia ahí, si se puede. Adelante, Daisy. Buenas tardes, bendiciones. Se dan cuenta que quién habla más que de la pareja. Yo creo que ya me estoy dando cuenta, creo. Sí, ya como el boquito no me deja hablar. Bueno, sí, mire, Jesús la verdad ha transformado grandes vidas en todas las familias con las cuales nosotros compartimos. Primero que todo, conociendo la palabra de Dios. Ese es el centro, la palabra de Dios en las familias. La familia, la gran diferencia que a nosotros nos ayudó a superar los momentos difíciles en cada una de sus vidas fue doblar rodillas, la oración en familia, la fe, la unión familiar, amarnos unos a otros, ayudar al prójimo. Hermano. Le hice una preguntita ahí rapidito. ¿Ustedes ya eran así antes de entrar a catequesis familiar o lo aprendieron a vivir acá? Lo hemos aprendido acá hace 2 años, lo hemos aprendido. Y la verdad que son momentos hermosos, 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 compartir con tantas familias, como lo comentaba la hermana Isis, que tiene muchos años, hermana, en este caminar, y es muy bonito compartir con las familias, muy gratificante. Tú te identificas con ellas, o sea, es tanto que tú hasta compartes y tratas de ir a casa, de motivarlos, evangelizarlos, que sigan el camino, porque hay muchas familias que ven que 2 años, hubo mucho tiempo, pero incluso a mí me pasaba, yo decía, oh, hermano Tito, 25 temas, no son 25 temas, hermano Tito, son 50, porque damos 25 temas de pareja guía y 25 temas para la familia, así que no son 25 temas. 50 por año y 100 en 2 años. Exacto. 100. Entonces, déjeme contarle que esos encuentros que nosotros realizábamos, a nosotros nos hacía falta, yo tenía muchas cosas que hacer, pero no sé, el tiempo a mí me alcanzaba para todo, incluso para los encuentros. Yo les decía, vengo volando, pero vengo al encuentro, porque la verdad que había una fraternidad muy bonita en el grupo de parejas guía y nuestros coordinadores, que el entusiasmo siempre estaba ahí, estaba esa llama encendida a recibir el evangelio, la verdad que sí, y eso nos ayudó muchísimo, en tanto en la parte espiritual y familiar, porque puedo contarles que en lo personal yo tenía un mal carácter, malísimo. Y eso es un proceso que poco a poco he ido cambiando. Mi forma de pensar, era una persona muy negativa, mi forma de pensar ha ido mejorando. La verdad que sí, hermanos. Y es muy bonito. Hermano Leo, mira, tú te rodeas de personas tan buenas que te transmiten y te motivan esa fe y esa motivación para servir a Dios. Y o sea, y si yo te menciono nombres, tal vez haga sentir mal a alguno, pero tú te llevas eso mejor contigo y las palabras sobran al momento de tú demostrarlo con hechos, ese sentir, que incluso te incitan para que tú participes en otras pastorales. Sí. Y de hecho se está dando ahora mismo, ¿no? Entonces tú vives ese momento y lo transmite también, te vuelve un evangelizador, como usted lo mencionó, ¿no? Pero eso es lo bonito de eso, que te rodeas de personas. Aparte de que ya estás haciendo la labor en el núcleo familiar, lo haces para la comunidad. Y como que te hace falta, en un momento del día a día, como que te hace falta ese encuentro con tus hermanos. La verdad que sí. Te hace falta. Bueno, qué bueno. Y qué lindo mensaje. ¿Vieron? Yo creo que nuestros oyentes ya se dieron cuenta, porque yo dije que ustedes son el plato fuerte del programa del día de hoy. Del programa del día de hoy. Claro que el centro de la catequesis familiar es Jesús. La catequesis familiar pues no es más que un proceso de evangelización, de conocer a Jesús. Y por eso es que ustedes
nuestros oyentes pueden escuchar a mis hermanitos aquí con tanta alegría, casi que estoy seguro que pueden hasta escucharle su sonrisa, porque es un proceso, como decía Daisy. Imagínense que ella nos acaba de decir que tenía mal carácter, ¿verdad? ¿Cuánta gente, estoy seguro que pagan mucho dinero en psicólogos para cambiar de carácter, para no andar por ahí, ¿verdad? Para ser felices, pero ve, acá está gratis este tema, ¿no? Muy bien. La verdad que sí. Muy bien. Sí. Y está tan emocionante este tema que realmente pues el tiempo ha sido muy breve, muy corto, pero vamos a ir a una pausa musical de todas maneras y vamos a regresar después de la pausa ya solamente para leer los mensajes y los comentarios de la radio y para el resumen, para el cierre final, ¿no? Pero todavía nos quedan unos minutos ahí para ese cierre, compartir, resumir, ¿verdad? Lo que hemos aprendido hoy de este encuentro y de estos maravillosos testimonios que ustedes nos han dado, ¿no? Aquí estamos hablando no de una disertación o de una retórica, no. Estamos hablando de la vida de ustedes en medio de su comunidad de fe, en medio de su comunidad eclesial. Qué lindo. Vámonos a una pausa, pero antes de una pausa, quiero recordarle a mis hermanitos, 6381-5858, el teléfono para que nos pueda escribir por WhatsApp. Esto es 6381-5858. Vamos a la pausa. En familia, caminando juntos de la mano de Jesús. Caminando juntos de la mano de Jesús. Gracias hermanos por quedarse con nosotros o por mantenerse, si se unió, se acaba de unir en su programa En Familia, que se transmite aquí en Radio Hogar todos los miércoles a las 5 de la tarde. Entonces ya estamos muy cerca del final, pero no queremos terminar sin hacerles un recorderis acá. Miren, no sé si ustedes conocen, hermanos que nos escuchan, los libros del Padre Bernardo. Padre Bernardo tiene muchos libros muy interesantes, muy sencillos de entender, y queremos recomendarle especialmente un libro que cae muy bien en este tiempo de pandemia. Se llama La Iglesia en Casa. Son 65 páginas con explicaciones muy sencillas y conceptos muy prácticos para ayudarnos a todos a vivir la familia como una iglesia doméstica, que es lo que realmente somos, ¿no? Y ahorita está en un costo de promoción especial de solo $1, un balboa, y lo puede conseguir en la oficina de la catequesis, en el Arzobispado de Panamá o en la parroquia Santa María de Guadalupe de las Acacias en la ciudad capital. Si usted quiere el libro y vive en otro lugar, escríbanos o vive lejos, digamos, puede escribirnos al teléfono que ya les dejamos. Esto es en el WhatsApp al 63815858 y ahí, mire, buscamos la manera para que usted le llegue pues ese libro del Padre Bernardo y usted pueda seguir construyendo en su hogar. Tenemos pocos mensajes, pero sobre todo también tenemos poco tiempo. Así es que vamos a leer los mensajes. Vamos a leer los mensajes que nos han llegado y después de estos mensajes que les voy a leer, vamos a ir también con un mensaje sobre las frecuencias. Entonces quiero... Leo, antes de ir mientras ubicas los mensajes, les recordamos las frecuencias para todos nuestros hermanos que escuchan en este momento el programa. Queremos recordarles que para las provincias de Panamá y Panamá Oeste nos encuentran en el 94.1, para las provincias de Colón y Cunayala en el 99.1 FM, para nuestros hermanos de provincias centrales en el 93.1, para la gente linda de Chiriquí, Bocas del Toro en el 103.7, para la provincia de Darién y las comarcas Huargandí y Emberá-Guanán en el 101.1. Saludos y bendiciones para todos los que nos escuchan a nivel nacional. También podemos escuchar este programa En Familia en el canal de audio 857 de Tigo, Panamá, y en la app de Radio Hogar. Recuerde
que Radio Hogar transmite las 24 horas del día. Radio Hogar, la voz oficial de tu iglesia. Muchas gracias, Ana y Mireya. Y vamos con unos mensajitos entonces. Qué alegría, nos dice Clara y Lucinio, qué alegría escuchar a nuestros hermanos de la parroquia San Jerónimo hablar de cómo a través de la catequesis familiar Jesús va entrando en el corazón de las familias y en el acontecer parroquial. Nos mandan un saludo, les mandan un saludo Clara y Lucinio para ustedes. Saludos, qué alegría. Gracias, Lucinio, saludos, bendiciones. Muy bien, alguien nos dice, nos escribe una pregunta, ¿cómo se llama el programa al aire? Este programa se llama En Familia y lo transmitimos por la frecuencia de Radio Hogar a las 5 de la tarde todos los miércoles. Gracias por su consulta. Muy bien, y nos escribe acá, hola, buenas tardes. Quería enviar un saludo a mi mamá Mireya, nuestra catequista en casa, sus hijas Gaby y Dani. Estamos muy orgullosas de ella. Qué linda tus hijas, Mireya, que te saludan acá. Muy bien, y nos están llegando ahora más mensajes, ahora que estamos hacia el final. Dice, ¿y cómo podía contactarlos mi familia? Nos pueden contactar en este mismo teléfono al que nos está enviando el WhatsApp. Es el 6381-5858. Ahí pueden contactarnos en la catequesis familiar. Ahora sí, nos están llegando más mensajes, pero qué pena, ya se nos terminó el tiempo. Vamos solamente con Mireya y Ana para sus mensajes de despedida, hermanitas. Lamentablemente ha sido tan emocionante el programa que nos quedan solo como 30 segundos para cada una. Así que adelante, Ana y Mireya. Nos pueden invitar nuevamente si desea, hermano Leo. Claro que sí, eso va. ¿Cómo no? Bueno, el mensaje para todas las familias es que Dios tiene un maravilloso mensaje de amor para cada uno de nosotros, que no hay prueba, ni dificultad, ni enfermedad, ni tristeza que no podamos vencer con el Evangelio, que no estamos solos, que la iglesia nos acompaña y a través de catequesis familiar siempre van a tener ese acompañamiento para que seamos las familias felices que todos queremos ser y que Dios también quiere que seamos. Dios los bendiga a todos y la Virgen María los guarde en su corazón. Amén. Con todo esto que ha dicho Mireya, solamente me queda invitarlos a que vivan el Evangelio en casa como discípulos de Jesús. Y también, Leo, quería recordarles a todos que estamos ahora mismo en la novena de San Jerónimo. Mañana, 30, es nuestra gran solemnidad, desde las 5:30 de la tarde. Así que todos los que están cerca del área norte nos pueden acompañar mañana. Gracias, vamos para allá. Entonces, la verdad es que se nos acabó el tiempo. Qué delicioso este programa. Gracias, le vamos a invitar de nuevo. Y para todos nuestros oyentes, que nuestro Dios les acompañe y les guíe siempre. Y recuerden que tenemos esta cita aquí todos los miércoles a las 5 de la tarde. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Y gracias. Pronto nos volveremos a encontrar aquí en Radio Hogar para seguir caminando juntos en familia de la mano de Jesús.